Con tu luz mi vida tú iluminarás. Movimiento Asambleas de Jesucristo e Iglesia Faro de mi Esperanza, en su programa Voz del que clama en el desierto, con los siervos Felipe Martínez y Paz Rojo. El tema de hoy: Dios de oportunidades. Amén. Amén, gloria sea al Señor. Gracias le damos a Dios que estamos aquí de nuevo con ustedes en la cita. Pedimos disculpas a cada uno de ustedes. Fuerza mayor, las cosas que se suscitaron. Pero miren, gracias le damos a Dios porque estamos aquí todavía en el programa Voz del que clama en el desierto. Sí, y estamos aquí en Osana Estéreo 102.3, una señal que viene del cielo, en el FM. Y por vía internet estamos todo junto, osanaestereo.org. Usted puede dar clic y ahí nos escuchamos. Gracias le damos a nuestro Dios Todopoderoso que estamos aquí. Nuestro tema de hoy es Dios de oportunidades. Qué hermoso es tener un Dios de oportunidad. ¿Sabe usted que nuestro Dios es un Dios que cada día nos da una oportunidad en nuestra vida? Es algo tan hermoso como podemos nosotros ver que este Dios es lleno de amor y está con nosotros. Y hoy en esta tarde queremos hacer una lectura, y esta lectura se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, del versículo 6 al 9. Lucas 13, capítulo 13, del versículo 6 al versículo 9. Y aquí vamos a encontrar una parábola muy, muy hermosa, muy bonita, pero también con mucha responsabilidad esta parábola tiene. Y usted se va a dar cuenta en el estudio que vamos a tener hoy en esta tarde. No sé si en su Biblia tenga en el encabezado de esta parábola, dice parábola de la higuera estéril, sí, de la higuera estéril. Y aquí encontramos en el versículo 6 del capítulo 13 una narración de lo que el Señor nos quiere dar a entender. Y vamos a dar la lectura en esta hora. Pero antes vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Dios traiga bendición a cada uno de nosotros. Y le damos tiempo para que usted vaya y busque en una hojita o traiga su Biblia para que usted vaya corroborando lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a orar en esta hora. Padre Celestial, gracias te damos, Señor Jesucristo, porque tú nos das una oportunidad. Siempre nos estás dando oportunidades. Pero nosotros, Señor, queremos entender que hay momentos, Señor, en los cuales, Señor, estas oportunidades vienen a nuestra vida. Pero hay momentos en los cuales también se cierran las oportunidades para nuestra vida. Pero queremos nosotros, Señor, aprovechar las oportunidades que tú nos das cada día. Y en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que esta palabra llegue a nuestro corazón y la podamos entender. En nuestra vida, Señor, en nuestra vida de peregrinos en esta tierra, tenemos oportunidades. Queremos aprovechar esa oportunidad, Señor, que tú nos mandas hoy en este día y por todos los días venideros. Yo sé, Señor, que se va a cerrar un ciclo, Señor, algún día o en algún momento se cerrará este ciclo, pero que cuando se cierre este ciclo, Señor, nosotros podamos ver aprovechado esta oportunidad. Gracias te damos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que nos están escuchando aquí en Osana Estéreo 102.3, una señal que viene del cielo. Que tú, Señor, seas con cada uno de ellos también, Señor Jesús. A nuestros amigos que nos están escuchando, Señor, en diferentes partes. Gracias te damos, Padre Celestial. Amén, Señor. Amén. Amén, gloria sea al Señor. Tenemos nuestra lectura que está aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, del versículo 6 al versículo 9. Y vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dijo también esta parábola.
tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Entonces respondiéndole le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Aquí nos está haciendo notorio de una higuera que estaba en tierra buena. Aquí nos dice que estaba dentro de un viñar. Bueno, tú te preguntarás y dirás, bueno, ¿cómo una higuera va a estar dentro de un viñar? ¿Sí? Pues sí, aquí dice la palabra del Señor que estaba una higuera dentro de un viñar. Pero yo no sabía por qué una higuera siempre plantaban, casi la mayoría la plantaban dentro de un viñar. Y me preguntaba y me decían pues que una higuera es muy importante en un viñar. Tú sabes que un viñar es donde se da la uva, ¿sí? La uva. Y una higuera siempre, casi por la mayoría de las veces la ponen porque la higuera sirve de protección para que las plagas no caigan en el viñar. El viñar es muy delicado, es una planta muy delicada, la viña, ¿sí? La higuera es un poquito más fuerte, se da en lugares muy, muy extremosos y da frutos, ¿sí? Pero la higuera sirve para que las plagas no contaminen al viñado, ¿sí? Por eso se pone una higuera. Aquí nos está hablando de una higuera que estaba en un viñar, pero no estaba cumpliendo la función que debía cumplir esta viña, ¿sí? Entonces vino el dueño de la viña y dijo: bueno, esta higuera yo ya la planté hace 3 años y siempre vengo a buscar fruto y no lo hallo, ¿sí? Entonces le dijo al viñador, le dijo: ¿sabes qué? Mira, está haciendo estorbo esta viña, no está sirviendo de nada, no está dando su trabajo que debe de dar, no lo está dando. Pues si no lo está dando, pues ¿para qué vamos a tenerla aquí? Vamos a cortarla mejor, pues y el lugar que está ocupando, pues que lo ocupe otra viña, ¿sí? O se va a plantar otra cosa, pero está ocupando un lugar que no debe de ocupar, ¿sí? Entonces córtala. Pero aquí vemos a este viñador que está intercediendo por esta higuera y le está diciendo al dueño de la viña que le dé una oportunidad. Dice: mira, déjame un año, dame la oportunidad, voy a regarla, voy a echarle abono y si al año no da fruto, entonces puedes tú cortarla. Tú vienes y la cortas. Amén. Aquí vamos a ver algo muy, muy importante que tiene esta enseñanza para nosotros como seres humanos o como personas que estamos en este mundo. Nosotros vamos a ver que muchas veces el Señor nos está dando una oportunidad a todos. Cuando nosotros no conocemos de Dios, cuando no sabemos nada, estamos ignorantes de muchas cosas. Pero cuando llegamos al conocimiento de Dios, empezamos a conocer muchas cosas de parte del Señor. Y nosotros, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, empezamos a entender de que nosotros tenemos que dar fruto. Nosotros como hijos de Dios tenemos que dar fruto, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos siervos de Dios, ¿sí? Nosotros cuando aceptamos a Cristo Jesús nos convertimos en sus hijos, sí, pero también nos convertimos en sus siervos. Y nosotros tenemos que dar un fruto. Si tú has aceptado a Cristo Jesús y toda tu vida no has dado fruto, hay una preocupación, porque nosotros tenemos que dar fruto. Y en ocasiones nosotros tenemos que ver de qué manera nosotros podemos dar el fruto, ¿sí? Muchas veces nosotros, en medio de nuestra ignorancia, no sabemos hacer las cosas, pero
vamos a entenderlo hoy en esta tarde, que nosotros como hijos de Dios, ¿sí?, tenemos que dar un fruto. Y si tú no eres hijo de Dios, tú tienes que preocuparte también, porque si no eres hijo de Dios y no has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, esto es muy importante, porque el aceptar a Cristo Jesús, nosotros tenemos un dueño en nuestra vida. Este dueño es Jesús. Y si tenemos un dueño, nosotros tenemos que dar fruto. Y al dar fruto, nosotros tendremos muchas cosas que Dios nos da por gratificación. Nosotros, después de que somos hijos de Dios, tenemos la fortuna de poseer todas las cosas que Dios nos da. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender, que cuando nosotros estamos sin dar fruto, estamos corriendo un grave peligro, así como esta higuera. Yo recuerdo en una ocasión, estaba leyendo un libro en una ocasión de un hombre que se llamaba John Croswell. Este hombre, John Croswell, data pues, de los años 1800, 1900, ¿sí? Y era un hombre que, pues, se dice que era un joven en aquel entonces, era un joven que lo habían atrapado. Este joven lo habían atrapado porque era un ladrón y era un hombre que asesinaba a la gente para robarle. Y lo habían atrapado y ya estaba a punto de que dieran el veredicto que iba a ser ahorcado, ¿sí? Todos estaban abogando y todos decían que lo ahorcaran. Y ese era el veredicto que era justo porque él debía muchas muertes ya y muchos robos. Este joven, pues de escasos años, estaba allí ante la silla de los acusados y estaba esperando su veredicto para que fuera pues ahorcado por todos los crímenes que había cometido. Él ya en esos momentos ya no tenía ninguna esperanza, solamente esperaba que se le diera el veredicto para que pues fuera pues ahorcado. Pero se le quedó viendo el juez que lo iba a condenar, se le quedó viendo y él le había estudiado todo su caso, todo lo que había ocurrido en su vida, por qué él era así, por qué se comportaba de esa manera, por qué robaba y por qué mataba. Él estuvo estudiando el caso y vio que pues en realidad este muchacho había nacido, pero sus padres habían muerto, lo habían dejado huérfano, y él vagaba en las calles y se defendía como podía. Él no tuvo enseñanza, no tuvo amor de nadie, todo el mundo lo despreciaba y no creía nadie en él. Se fue criando en un ambiente pues que hostil, en un ambiente en el cual pues él tenía que defenderse de todo lo que de todas las personas que le querían hacer daño. Y él por eso actuaba de esa manera. El juez allí estaba en esos momentos para dar el veredicto de que pues ya lo ahorcaran y que ya pues lo mataran. Y todo mundo pues estaba en esa pose de pues dar el veredicto también de que lo ahorcaran, porque ya no había ningún remedio para él. Él era un asesino y una persona que hurtaba las cosas. Y el juez, mirándolo detenidamente y mirándolo fijamente, porque alzó su mirada este joven y le dio una ternura al juez. El juez dijo: pues vamos a darle una oportunidad. ¿Qué le parece, audiencia? ¿Qué les parece a toda la gente que estaba ahí? Le dijo: ¿qué les parece esto? Y todo el mundo se quedó sorprendido y diciendo: ¿pero por qué? ¿Por qué le dan una oportunidad a este asesino, a este ladrón? ¿Por qué le dan una oportunidad? Pero el juez decía: vamos a darle una oportunidad para que él pueda enmendar su vida. Y vamos a brindarle nuestro cariño y nuestra confianza a este joven. Y todo el mundo pues protestaba y decía: no, este muchacho no debemos de tener compasión para con él, porque este muchacho es un asesino y un ladrón. Pero el juez intercedía por él y decía: vamos a darle una oportunidad a este joven.
Entonces logró convencer a todos los de la audiencia que pues le dieran una oportunidad a este joven. Entonces se le fue dada la oportunidad y ya no fue llevado a la horca para que lo ahorcaran, sino que se le dio una oportunidad. Este joven, al ver esta actitud de todos, de que le daban una nueva oportunidad, él se sintió en una forma que estaban confiando en él. Nadie había confiado en él. Nadie había puesto una confianza en él. Y en esos momentos para él era muy importante de que alguien se preocupara por él. Entonces él, en su interior, él pensó muchas cosas, que una oportunidad había en su vida. Y él pensó dentro de sí y dijo, tengo una oportunidad, la voy a aprovechar. Entonces le dieron la oportunidad a este joven, un joven que pues todo mundo lo despreciaba, todo mundo no lo quería, lo veía con malos ojos. Pero en estos momentos él vio que la gente estaba confiando en él. Y él pensó dentro de sí, dijo, yo no voy a defraudarlos, yo voy a hacer lo imposible para enmendar mi vida. Entonces empezó a trabajar este muchacho, empezó a dar buenos cauces de buen comportamiento en su vida y empezó a ver la gente de que en realidad pues la decisión que habían tomado el juez y todos los demás pues era buena. Entonces empezó a trabajar, empezó a formar una empresa que hoy hasta nuestros días es una empresa renombrada. En los años de 1880, 1890, allá en Inglaterra, un joven que empezó a fundar máquinas para la labranza, herramientas más que todo, herramientas para poder sembrar y hacer muchos sembradíos de estériles a sembradíos que dieran fruto. Y se empezó a preocupar por todo esto, empezó a comprar máquinas, empezó a inventar máquinas para que pues las tierras que no daban fruto pues pudiesen dar fruto. Este joven tuvo una visión muy grande. John Cromwell tuvo una visión grande y empezó a hacer empresas que fueron de muy renombre allá en Inglaterra en los años 1800 y 1900. Y este joven empezó a dar buenos frutos ante la sociedad. La sociedad en la cual nadie confiaba en él, pero después de verlo, lo que estaba haciendo, y empezaron a tener fe en que él podía hacer muchas cosas. Ellos podían confiar en este joven, y pues en estos tiempos ya no era joven, sino que ya era un hombre ya adulto, pero un hombre que empezó a aprovechar esa oportunidad que se le estaba dando. Después de que iba a ser ejecutado por medio de la horca, este joven pudo pensarlo y pudo meditarlo, y esta oportunidad que se le daba la pudo aprovechar. Hoy en nuestros días vemos que las herramientas Cromwell o las máquinas Cromwell son muy importantes para la siembra, ¿sí? Y esta es la historia de John Cromwell, un joven que se le dio la oportunidad de enmendar su vida. Hoy en día, el Señor está buscando personas en las cuales podamos recapacitar, así como este muchacho John Cromwell. Él pudo recapacitar y pudo enmendar su vida. Muchas veces nosotros en nuestra vida como que no le tomamos mucha importancia. Fíjate que hay ocasiones que nosotros la vida la tomamos sin sentido. Pero el Señor hoy en este día nos está dando un sentido para nuestra vida. Fíjate nada más, aquí la parábola que estamos leyendo, la parábola que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, del versículo 6 al 9. Es muy importante esta parábola, porque se dice que una higuera que estaba en buena tierra, no daba frutos, ¿sí? Tú y yo tenemos la vida. Tú y yo somos personas
o hombres que Dios nos ha puesto en esta tierra y tenemos una oportunidad, así como John Cromwell tuvo una oportunidad y la supo aprovechar, así también nosotros tenemos una oportunidad. Aquí nos dice en esta parábola que esta higuera dice que no daba frutos. Entonces llegó el dueño de la viña y dijo, bueno, no tiene caso que esté esta higuera aquí ocupando un espacio. Mejor córtala, quítala. Pero el que atendía a la viña, el que abonaba y daba mantenimiento a la viña, le intercedió por esta higuera y le dijo al amo, permíteme un año nada más, permíteme para que yo la abone, para que yo le haga rodete alrededor de la higuera y le pueda echar ¿cómo se llama? Abono y pueda dar fruto. Y si al cabo de un año no da fruto, entonces tú puedes venir y la puedes cortar. Dios nos está dando una oportunidad a ti y a mí. Cada día que nosotros amanecemos es una oportunidad muy valiosa para nuestras vidas. Nosotros sabemos que Dios, estamos en sus manos de Él. Dios tiene nuestra vida, sí, pero nos está dando una oportunidad. Fíjate, aquí en el Evangelio según San Marcos capítulo 11 versículo 13 encontramos algo muy hermoso. Nos dice aquí la palabra del Señor, dice que en el capítulo 11 versículo 12, 13, 14, fíjate lo que dice. Dice, al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús, ¿sí? Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Fíjate, aquí dice que vio el Señor Jesús vio una higuera de lejos y la vio muy frondosa, la vio muy bonita. Pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró ningún fruto. Pero aquí nos dice algo, dice que no era tiempo todavía de higos. Bueno, nosotros vemos que en ocasiones cuando aún aunque no es tiempo de los higos, deja frutos, hay frutos todavía, ¿sí? Aunque no sea tiempo, hay frutos. Vemos que en la vida del hombre, cuando un hombre que ha hecho buenas cosas, como este hombre que te estoy hablando, John Cromwell, este hombre ya no vive, ya murió, ya tiene muchos años que murió, pero dejó algo, inventos que ahora para los granjeros y para los que siembran, ha servido de mucho, ¿sí? Esos son sus frutos de él. Ha dejado experiencias y ha dejado maneras de cómo trabajar la tierra. Este hombre, John Cromwell, dejó todo esto. ¿Por qué? Porque dejó buenos frutos. Aquí nos habla este pasaje, nos habla de que el Señor fue a buscar frutos en esta higuera que estaba frondosa. Aparentemente estaba bien, ¿no? Pero dice que no halló ningún fruto. Pero nos dice que no era tiempo todavía de que la higuera diera frutos. Pero vemos que hay tiempos en los cuales las higueras, aunque no sea tiempo de higos, tienen higos allí. Ahora vamos a ver. Dios tiene algo muy especial para ti y para mí. Dios quiere que nosotros demos frutos. Y en ocasiones nos vamos a ir de esta tierra, pero vamos a dejar frutos todavía. Allá en el lugarcito donde estamos, acá en Alfajayucan, hay una higuera. Hay una higuera que pues ya es tiempo que se está quedando pelona, ya no tiene hojas, porque ya viene ya casi, ahorita estamos en el otoño y ya vamos a llegar al invierno, y es el momento cuando se quedan pues pelonas, ya no tienen hojas. Pero hay algo muy chistoso que yo, la última vez que estuve ahí en este lugar, en el lugar donde tenemos esta higuera, todavía tenía un higo tenía todavía,
Y este higo pues estaba chiquito, pero estaba allí. Ya no tenía hojas, ya no tenía, está pelón ahorita la higuera, pero tiene uno que otro higo. Y a mí se me ocurrió ir y cortarlo. Y lo corté y lo comí, y está dulce, está sabroso todavía su higo. Y veo cómo aunque ya la higuera no sea tiempo de higos, todavía tiene sus frutos. El Señor lo que quiere de cada uno de nosotros, de que tengamos frutos. Frutos que en ocasiones ya no es tiempo, pero que estamos dando. Hoy en estos días, ¿cuánta gente no se preocupa por dar frutos? Mucha gente vive una vida desenfrenada. Mucha gente piensa que el porque solamente está viviendo tiene derechos de muchas cosas. Pero vamos a ver que cada uno de nosotros no tenemos derechos, sino que los derechos nos los da Dios. Dios, en su infinito amor, dice que Él nos da la vida a cada uno de nosotros. ¿Cuánta gente hoy en día no agradece? Ni cuando se sienta a comer a la mesa, a probar sus alimentos, no le da gracias a Dios. Piensa que porque Él ha trabajado, que porque Él tiene sabiduría o porque tiene estudios, hay hombres que piensan que lo merecen. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros no merecemos nada. Nosotros solamente por la gracia de Dios lo tenemos. Y Dios te está dando una oportunidad para que tú lo reconozcas. Dios está haciendo muchas cosas para que tú veas que en realidad nosotros dependemos de Dios. De Dios nosotros tenemos la vida y tenemos que agradecerle a Dios. Pero también Dios está esperando de nosotros. Cuando tú te está dando la vida, cuando tú amaneces, cuando tú ves que estás sano, tú debes de darle gracias a Dios. Porque tú estás ocupando un lugar que Dios te está dando. Esta higuera estaba ocupando un lugar allí en la viña, un lugar que no tenía que estar allí, pero Dios le estaba, este viñador le estaba dando esa oportunidad de estar allí. ¿Para qué? Para que pudiera dar buenos frutos. Hoy Dios te está dando la oportunidad de que tú puedas dar buenos frutos. ¿Y cuáles son esos buenos frutos? Tú te preguntarás. Pues los buenos frutos es de que nosotros tenemos que alabar el nombre de Dios. Tenemos que acordarnos de Él. Y tenemos que amar a nuestros semejantes. Mira, fíjate bien, aquí en el libro de Jeremías, capítulo 8, versículos 12 y 13, fíjate lo que nos dice. Dice, se han avergonzado de haber hecho abominación. ¿Sí? Esto se lo está diciendo al pueblo de Judá. Dice que es un castigo en contra de la rebelión que tuvieron. ¿Sí? Pero le dice el Señor a Jeremías, al profeta Jeremías, le dice, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Luego dice, ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue. Caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. Y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Aquí hay una revelación, se revela el pueblo de Judá, se revela en contra del Señor. Y aquí nos habla en el libro de Jeremías que ellos hacían abominación delante de Dios. Dios les daba todo. Dios en su infinito amor era un pueblo mimado, un pueblo que lo quería a Dios, pero ellos no querían buscar a Dios, no le querían agradecer a Dios. Y lo que hacían ellos, iban y adoraban otros dioses ajenos. Ellos los hacían y ellos los adoraban. No querían escuchar la voz de Dios. Se enojaban cuando Dios les llamaba la atención por medio del profeta Jeremías.
y ellos se irritaban en gran manera que no querían escuchar a Dios. Entonces hacían grandes abominaciones delante de Dios y Dios se enojaba en grande manera con el pueblo de Judá y el pueblo de Israel. Entonces el Señor le decía a Jeremías: se han avergonzado de haber hecho abominación, o queriendo decirle, ¿se han dado cuenta de lo que están haciendo? Y el mismo Señor se respondía y decía: ciertamente no se han avergonzado ni se van a arrepentir. Entonces el Señor tomaba unas formas en las cuales el Señor no le agradaba todo lo que, pues el castigo que venía sobre este pueblo, no le agradaba al Señor hacerlo, pero el Señor los amaba en grande manera. Cuando nosotros tenemos hijos y vemos que nuestro hijo está haciendo travesuras, entonces nosotros le llamamos la atención y le hablamos, pero cuando vemos que nuestro hijo no entiende, entonces le tenemos que dar pues un castigo en las sentadellas, ¿no? Para que entienda de que lo que está haciendo está mal, ¿no? A nosotros en ocasiones no nos gusta pegarle a nuestros hijos, ¿no? Pero en ocasiones es bueno para que entiendan, ¿sí? Y el Señor así está haciendo con este pueblo. Le está en cierta manera no castigando, sino llamándole la atención para que el pueblo reconozca. Pero el pueblo, en lugar de reconocerlo, se enoja más y se ensoberbece. Entonces vemos que como hoy en estos días el Señor está llamando a la humanidad para que se arrepienta, para que deje de hacer las cosas abominables que está haciendo. Hace unos días, allá en la Ciudad de México, estaban haciendo una marcha que se les llama gay, y cuando iban pasando por ahí por Reforma, iban haciendo un montón de cosas inmorales, cosas que pues no se deben de hacer, ¿sí? Entonces pasaron sobre una plataforma de un tráiler y ahí iban exhibiéndose tanto las mujeres como los hombres en su forma de gay. Y pasaban haciendo el amor y se desnudaban y se hacían cosas obscenas en sus cuerpos. Y de esa manera ellos protestaban, porque ellos protestan, porque dicen que el ser gay no es malo, que el ser gay es algo que Dios se equivocó en ellos, porque ellos en realidad quieren ser hombres o quieren ser mujeres, si no lo son, quieren serlo, ¿sí? Y dicen y le reprochan a Dios de que Dios es el culpable de haberlos formado así, en esa forma. Pero vemos que Dios nunca se ha equivocado. Dios nos ha hecho, tanto hombres como mujeres nos ha hecho, y somos imagen de Dios, ¿sí? Y Dios no se ha equivocado en el sexo que nos ha dado. Pero el hombre, a través de su pecado y de toda su maldad, ellos quieren contradecir la voluntad de Dios. Y ellos pasaban y maldecían al Creador que los ha formado. Lo maldicen. Ahora nosotros vemos cómo Dios, en su infinito amor, todo esto lo ve con ojos de misericordia. Y en ocasiones Dios se aguanta para no destruirnos. Pero en su grande amor de Dios muestra su amor para con nosotros. Dice que siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Derramó su sangre por cada uno de nosotros, a pesar de lo que somos, ¿sí? Y Dios nos está dando una oportunidad para que nosotros reconozcamos. Muchas veces nosotros pensamos que lo merecemos en realidad, pero en realidad no lo merecemos, sino que Dios nos lo está dando. Dios nos está dando esta oportunidad. Fíjate bien lo que dice aquí en la palabra del Señor, aquí en Mateo capítulo 3, versículos del 4 al 12. Aquí vemos una forma de unos personajes como que vemos aquí en el Antiguo Testamento, personajes que se ufanaban y se sentían que ellos eran hombres que
pues lo merecían, que eran hombres que eran santos, ellos se sentían santos, ellos se sentían sin ninguna imperfección, sino que se sentían perfectos. Y aquí vino un hombre y les hablaba duramente y los quería hacer entender que en realidad ellos estaban en una postura que se querían sentir casi perfectos y en ocasiones se querían poner así a la altura de Dios. Fíjate bien lo que dice aquí en el Evangelio según en el Evangelio Mateo capítulo 3 del versículo 4 al 12 dice, está hablando de Juan el Bautista, ¿sí? Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Dice que iban y lo buscaban, ¿sí? Lo buscaban todos los de Jerusalén y los de Judea, ¿sí? Y dice en el versículo 6, dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Aquí les está hablando duramente a los fariseos y a los saduceos. Eran maestros, eran sacerdotes de la ley y ellos se sentían que lo merecían todo. Ellos sentían que eran hombres perfectos, que eran hombres santos en todo. Pero aquí les está haciendo ver de que ellos no daban buen fruto, sino que ellos se sentían, pero no lo eran. Y él les hacía entender, Juan el Bautista o Juan, les hacía entender de que ellos se tenían que arrepentir, pero ellos decían, ¿de qué me voy a arrepentir si yo no soy pecador? Vemos aquí que estos hombres eran soberbios. Eran hombres que en realidad no querían obedecer y hacer la voluntad de Dios. Aunque conocían toda la palabra de Dios, conocían las sagradas escrituras, las conocían muy bien, pero ellos no se querían dar, no se querían dar el momento de entender la palabra de Dios. Y aquí nos dice en la palabra de Dios, dice que en el versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Luego nos dice en el 12, dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Aquí está algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Aquí les está haciendo ver a estos hombres, porque ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham y nosotros tenemos el derecho de muchas cosas, ¿sí? Y ellos hasta en cierto se sentían unos santos, sentían que podían hacer cosas que los demás hacían, y para ellos nadie venía y les decía, eso lo que estás haciendo está mal. Ellos no tenían ni siquiera una pizca de misericordia. Ellos condenaban a la gente y en ocasiones los llevaban hasta a apedrearlos. ¿Por qué? Porque no tenían ni misericordia. Pero el Señor viene y en estos tiempos les dice, yo vengo a vosotros, vengo a buscar misericordia, pero no la encuentro en vosotros, la misericordia. El Señor venía a buscar hombres que tuvieran misericordia, pero no la hallaba. Estos hombres se suponía que tenían que tener misericordia porque eran los sacerdotes, eran los maestros que enseñaban al pueblo de Israel y al pueblo de Jerusalén, enseñaban, pero no les enseñaban nada bueno, sino les enseñaban cosas que no eran dignas de misericordia, ¿sí? Y trataban de sacarle todo provecho al pueblo y vivir del pueblo. Pero el Señor venía a ellos. Y entonces les dice aquí en el versículo 10, dice, y ya
también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto es algo tremendo. El Señor no nos quiere echar en el fuego. El Señor quiere que nosotros tengamos frutos. El Señor no nos quiere cortar, sino que el Señor quiere darnos una oportunidad. Hoy en este día hay una oportunidad para ti y para mí. Es muy importante entender esto. Esta higuera que aquí vemos en la parábola, aquí en San Lucas capítulo 13, versículos del 6 al 9, vemos que aquí el que intercede por esta higuera es el que cuida el viñar, el que da mantenimiento al viñar, ¿sí? Y él está intercediendo por esta higuera. Está intercediendo porque el dueño dice, pues esta higuera no ya tiene 3 años que se plantó, pero no veo fruto. Yo siempre vengo a buscar en ella, pero no hay fruto, ¿sí? Y es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Yo recuerdo, en estos momentos recuerdo que cuando allá en la casa de mi papá, cuando todavía vivía mi papá, yo iba, en ocasiones iba, y había una higuera que la habíamos plantado desde mucho tiempo. Yo recuerdo que era un niño cuando la plantamos esa higuera. Y esa higuera era una higuera que pues daba mucho fruto y daba unos higos muy sabrosos. Y siempre cuando nosotros íbamos a buscar de sus frutos, encontrábamos un fruto, aunque lo encontrábamos en ocasiones pues ya muy, como se le dice, pachicho, muy seco, pero sabía rico su fruto. Y recuerdo que en una ocasión tuvimos que poner una barda y tuvimos que cortar parte de la higuera, la tuvimos que cortar. Y mi papá decía, quién sabe si la higuera se pueda dar más o se vaya a secar, porque ya le cortamos una parte a la higuera. Entonces nosotros pues dijimos, pues vamos a dejarla a ver si no se siente la higuera y a ver si no se seca. Y se empezó a construir un muro, en medio de la higuera se empezó a construir un muro, ¿sí? Y entonces vimos y dijimos, pues a ver si vive todavía la higuera. Y dejamos un tiempo así y la higuera empezó a defenderse, empezó a echar raíces donde podía y empezó a dar frutos. Y me acuerdo que el primer año, después de que se había cortado parte de la higuera y se había puesto ese muro, empezó a dar frutos. Y esos frutos eran todavía más ricos. Sí, eran ricos los frutos que se daban. Y en el tiempo del invierno, ya ve que se seca y no hay ni hojas. Pero en ocasiones no había hojas, pero sí tenía higos. Era lo más chistoso, de que no habían hojas en la higuera, pero tenía higos que en ocasiones pues ya no podían crecer más, porque pues ya no era tiempo. En el invierno, imagínese usted, en invierno pues todos esos árboles pues se van secando y van tomando una tonalidad para la primavera, entonces nuevamente vestirse de flores y de hojas y dar nuevamente frutos. Pues esa higuera, me acuerdo que cuando nosotros íbamos y buscábamos frutos en ella, encontrábamos. A pesar de que fue cortada a la mitad, a pesar de que se le cortaron raíces, esta higuera se defendió y dio lo que muchas higueras pues a lo mejor pues no, porque usted ve que a una higuera le cortan un bracito y se seca luego a veces, pero esta no se sintió, sino que se siguió ella pues enraizando más y encaprichándose más para estar allí en ese lugar. Y yo en ocasiones veo que cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando nosotros le queremos ser agradecidos a Dios, nosotros nos enraizamos y tratamos de agradar a nuestro Dios lo más que podamos. Aquí vemos algo muy importante.
yo he aprendido mucho de las higueras. De las higueras hay cosas que pues yo no sabía. ¿Por qué es de las higueras así? Y sabe una cosa, su fruto es un fruto que trae muchas vitaminas para nuestro cuerpo y nos defiende de muchas enfermedades. Aquí vemos de que esta higuera que está hablando aquí, esta parábola, dice que no daba frutos. Daba buenas flores, buena hoja y todo, pero no daba fruto. Entonces estaba ocupando un lugar que no tenía que ser. Nosotros, hoy en día, usted debe de ver en su vida, ¿qué fruto estamos dando? ¿Usted qué fruto está dando? Fíjate bien lo que dice aquí en el Salmo 1, capítulo 1, versículo 3. Este salmo me encanta a mí mucho, pero hay aquí algo muy hermoso que yo te quiero dar a conocer hoy en esta tarde. En el Salmo capítulo 1, versículo 3, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Sí. Cada que yo leo esta parte me acuerdo de la higuera de la casa de mi papá, que este árbol o esta higuera daba su fruto en todo tiempo. Me acuerdo que cuando nosotros íbamos a la casa de mi papá, cuando todavía vivía, íbamos siempre y buscábamos en esa higuera, y siempre encontrábamos un fruto. Aunque en ocasiones la veíamos toda pelona, que no tenía hojas, pero encontrábamos fruto. Y cuando leo este salmo del Salmo 1, versículo 3, me acuerdo de esa higuera de la casa de mi papá. Y veo qué tan importante es estar en la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, damos frutos. Cuando nosotros obedecemos a Dios, en todo momento damos un buen fruto. Tú en este momento, ¿qué fruto estás dando? ¿Estás en la presencia de Dios? ¿Tú en ocasiones te has separado de Dios y no has estado por los caminos de Dios? Mira, muchas veces Dios nos está dando una oportunidad a cada uno de nosotros. ¿Sabes que cuando nosotros vemos el amanecer, Dios nos está dando una oportunidad? Porque dice también ahí que la hacha está puesta para ser cortado el árbol. ¿Sabes? En ocasiones, cuando nosotros hacemos lo incorrecto delante de Dios, allí está el juez que quiere cortarnos. Pero allí está Jesús para darnos una oportunidad para que nosotros podamos regenerarnos. Yo te hacía esta ilustración de este joven John Cogswell, ¿sí? Yo te hacía por eso esta ilustración de este joven John Cogswell, porque fue un joven que pues creció sin el amor de sus padres, nadie le enseñó, y él pues vivió una vida desenfrenada, una vida como él pudo hacerlo, ¿sí? Pero cuando fue condenado y cuando vio él de que todo lo que había hecho en su vida estaba mal, él reconoció y él pidió perdón y él aceptó esa oportunidad que se le daba, la aceptó y la aprovechó. Nosotros hoy en este día, Dios nos está dando una oportunidad a ti y a mí para que nosotros podamos enmendar nuestros errores. ¿Cuántos errores tenemos nosotros? Yo pienso que muchos tenemos muchos errores. Yo en lo personal tengo muchos errores y yo en ocasiones le pido perdón al Señor por estos errores que tengo, pero yo en mi mente pienso y le digo al Señor: perdóname, Señor, yo ya no los quiero cometer estos errores, porque sabes, todos estos errores me están llevando a la muerte. Y cuando nosotros pedimos perdón y pedimos que se nos dé una oportunidad, el Señor nos la da. ¿Cuántas veces has estado enfermo tú? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios que te dé una oportunidad? Y sabes, Dios te la ha dado.
hace unos días, pocos días más bien, fui a visitar a un amigo en fase terminal. Este amigo estaba en un hospital, pues ya pocos momentos de vida que tenía, y me pidió que fuera a verlo. Y fui a visitarlo a este amigo, pues, que lo conocí desde cuando éramos niños, y fui a visitarlo. Y estando allí, él me decía: oye, Felipe, ¿sabes una cosa? ¿Cuánto valoro hoy la vida? ¿Cómo quisiera vivir más años? Pero, ¿sabes? Dicen los doctores que ya no voy a vivir mucho tiempo, que son pocos momentos los que me quedan de vida. Pero, ¿sabes? Dice, nunca pude valorizar la vida, y ahora que me estoy muriendo, estoy valorizando hasta el último segundo de mi vida, y le pido perdón a Dios de todo lo mal que me he comportado y he hecho. Nunca he buscado a Dios. Dios para mí no ha sido lo primero, sino que ha sido hasta lo tercero. Yo siempre me he fiado por mi esfuerzo y por mis fuerzas, pero ahora veo que en realidad las fuerzas ya no están en mí, que mi sabiduría no está en mí, sino que ahora lo compruebo y lo veo de que el buscar a Dios es más importante que todas las cosas. Dice, yo quisiera que si Dios me diera una oportunidad, enmendaría mi vida y le daría muchas gracias a Dios, pero yo sé que esta oportunidad ya no va a ser, porque Dios me ha dado muchas oportunidades y nunca las he sabido aprovechar. Pero ahora sé que me voy a ir, y en estos últimos segundos que tengo, yo quiero aprovechar todos estos momentos para pedirle perdón a Dios, porque yo sé que Dios me va a perdonar. Y yo le decía, si realmente tú le estás pidiendo perdón a Dios, Dios te va a perdonar, porque sabes una cosa, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta. Y en esos momentos orábamos los dos y le pedíamos a Dios de que le diera la paz en su corazón a este amigo. Y cuando oramos nosotros, ahí en el hospital, sentimos la presencia de Dios. Y en esos momentos él sintió que Dios en realidad siempre había estado junto de él, que nunca lo había dejado, que él sí se había apartado de Dios y que no recordaba de que Dios estaba con él. Él vivía la vida como todo hombre sin Dios. Él la vivió, pero supo valorizar la vida en el último momento. Que a ti no te pase lo mismo. Dios ahorita te está dando, quizás tú estás lleno de salud, lleno de muchas cosas. Aprovecha este momento. Aprovecha ahorita que tienes la vida, que tienes la salud, que puedes caminar. Aprovéchalo. Y ve y dobla tus rodillas ante el Señor y pídele perdón al Señor, porque el Señor allí está para que tú puedas ir a pedirle perdón. Dios en su grande amor dice que nos da una oportunidad. Yo quisiera orar en estos momentos y pedirle al Señor que el Señor esté contigo. Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo te pido, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Yo sé, Señor, que a cada uno de los que estamos oyendo, Señor, esta señal de Osana Estéreo 102.3, una señal que viene del cielo por el FM. Yo te pido, Señor, que todos estos que estemos escuchando sepamos darte las gracias, Señor, por este momento que tú nos das. Te agradezco, oh Cristo Jesús, por estos momentos, Señor, que tú nos das en la vida. Y queremos aprovecharlos, Señor. No queremos ser mal agradecidos delante de ti, Señor. Yo sé que nos has dado la vida para dar fruto, Señor, y en ocasiones no lo hemos entendido. Pensamos que todo nosotros lo merecemos, pero pobres de nosotros. En esta hora, Señor Jesús, sé con nosotros, sé en nuestra vida, Señor, y nunca nos dejes, Señor, nunca te vayas de nuestro lado, oh Padre Celestial, sino que está
junto de nosotros, oh Cristo Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, que es la paz que el Señor sabe dar. Gracias te damos, Padre Celestial, por todo esto. Y le damos gracias al Señor hoy en esta tarde. Le pedimos disculpas. No estuvieron a nuestro alcance tiempo, pero te pedimos disculpas, mi amado hermano, pero estamos aquí en el programa Voz del que clama en el desierto, de la cita de la 1 a las 2 estamos aquí, y gracias le damos al Señor de que hoy pudimos estar contigo, mi hermano, y dándole gracias al Dios Todopoderoso que nos da la oportunidad. Y queremos mandar saludos hasta la Ciudad de México, allá en la iglesia de Getsemaní, a todos nuestros hermanos, a nuestra hermana Blanca Estela, a nuestro hermano Isaac, a nuestros pastores, el hermano Guillermo, nuestro hermano que estuvo hace 8 días aquí con nosotros, que fue de grande bendición, para nosotros y para tu vida también. Y a nuestro hermano Guillermo, a nuestra hermana Hilda de la iglesia Getsemaní, allá estamos y estamos sirviéndole al Señor, y te mandan un saludo también ellos, y esperando de que el Señor esté con cada uno de nosotros y que nunca nos deje. En esta hora, Dios te bendiga, mi hermano. Yo sé que el Señor está con nosotros, y preocúpate en esta hora, preocúpate de buscar a Dios. No dejes al Señor, sino que el Señor está junto de ti y nunca te ha dejado. Y te hacemos un aviso también de que estamos allá en Alfajayucan, ¿sí? La tercera manzana camino al Bostó, estamos allí y estamos los martes esperándote para que compartamos contigo la palabra del Señor. Y en esta hora pues nos despedimos de ti, ya son pocos momentos, y nos despedimos de ti y pidiéndote de que estamos aquí todos los miércoles de la 1 a las 2 en el programa Voz del que clama en el desierto, con un servidor, Felipe Martínez, y también, aunque no está ahorita, nuestra hermana Paz Rojo, pero ella también te comparte la palabra del Señor y te manda saludos a todos y cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y nos vemos hasta la próxima. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Si desea recibir a Jesucristo como su Salvador, le invitamos a que haga esta oración con nosotros. Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Borra mis pecados y mis iniquidades. Me arrepiento hoy. Soy pecador. Amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Congréguese en la iglesia cristiana más cercana o comuníquese con nosotros para consejería y orientación espiritual. Será un placer orar por usted. 772-123-3998. 772-123-3998.